Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Ana Pilar Cecilia Valdés Martínez y el día de hoy voy a presentar la investigación sobre el electromagnetismo del tema 7 de la materia Física General impartida por el maestro Manuel Herrera Robledo. Esto presentado desde el Tecnológico de Nuevo León en Monterrey, Nuevo León. Empezamos. Empezaremos agregando diferentes tipos de definiciones referente a la electromagnética. Empezamos con la inducción electromagnética. Esta constituye una pieza destacada en el sistema de relaciones mutuas entre electricidad y magnetismo, que se conoce con el nombre de electromagnetismo. La inducción electromagnética es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables con el tiempo. Existen diferentes antecedentes históricos, por ejemplo, en el descubrimiento por Faraday y Henry. Ellos descubrieron este fenómeno e introdujeron una cierta simetría en el mundo del electromagnetismo. Maxwell consiguió reunir en una sola teoría los conocimientos básicos sobre la electricidad y el magnetismo. Su teoría electromagnética predijo, antes de ser observadas experimentalmente, la existencia de ondas electromagnéticas. Hertz comprobó su existencia e inició para la humanidad la era de las telecomunicaciones. Continuamos con la definición. Cabe agregar a las corrientes eléctricas producidas mediante campos magnéticos, Faraday las llamó corrientes inducidas. Desde entonces, al fenómeno consistente en generar campos eléctricos a partir de campos magnéticos variables se denomina inducción electromagnética. En el año 1819, Hans Christian Oerth, profesor de física de la Universidad de Copenhague, descubrió que al acercar una brújula a un conductor por el que circulaba corriente eléctrica, la aguja de ésta se movía disponiéndose perpendicularmente a la dirección del conductor. Continuamos con las aplicaciones. Son las experiencias que tuvo Faraday. Empezamos con la primera experiencia de Faraday, en donde en primer lugar se preparó dos solenoides, uno arrollado sobre el otro, pero aislados eléctricamente entre sí. Uno de ellos lo conectó a una pila y el otro a un galvanómetro, y observó cómo cuando accionaba el interruptor del primer circuito, la aguja del galvanómetro del segundo circuito se desplazaba, volviendo a cero tras unos instantes. En el segundo grupo de experiencias, Faraday utilizó un imán recto y una bobina conectada a un galvanómetro. Al introducir bruscamente el imán en la bobina, observó una desviación en la aguja, desviación que desaparecería si el imán permanecía inmóvil en el interior de la bobina. Cuando el imán era retirado, la aguja del galvanómetro se desplazaba de nuevo, pero esta vez en sentido contrario. Cuando repetía todo el proceso completo, la aguja oscilaba de uno a otro lado, y su desplazamiento era tanto mayor cuanto más rápido era el movimiento del imán, entrando y saliendo en el interior de la bobina. Lo mismo sucedía cuando mantenía quieto el imán y movía la bobina sobre él. Continuamos con el flujo magnético, el cual la representación de la influencia magnética de un imán o de una corriente eléctrica en el espacio que le rodea mediante líneas de fuerza fue ideada por Faraday y aplicada en la interpretación de la mayor parte de sus experimentos sobre el electromagnetismo. Cuando se observa con la ayuda de limaduras de hierro el campo magnético creado por un imán recto, se aprecia que los polos o bien las líneas de fuerza están más próximas y que se separan al alejarse de ellos.
En sí, la idea de flujo se corresponde entonces con la de cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie determinada. En el sistema internacional se expresa en Weber y en términos matemáticos para un campo magnético constante y una superficie plana de área S, el flujo magnético se expresa de la siguiente forma, siendo θ el ángulo que forman las líneas de fuerza, el vector B, con la perpendicular a la superficie. θ es igual a B por C coseno de θ. Dicha ecuación recoge mediante el coseno de θ el hecho de que el flujo varíe con la orientación de la superficie respecto del campo B y también que su valor dependa del área S de la superficie atravesada. Para θ es igual a 0. Intersección perpendicular. El flujo es máximo e igual a B por S. Para θ igual a 90 grados. Intersección paralela. El flujo es nulo. Continuamos con la definición de electromotriz inducida, donde la ley de Faraday-Henry es la que estaríamos agregando. La fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional a la rapidez con la que varía el flujo magnético que lo atraviesa. Aquí se puede observar la forma matemática. La presencia de la fuerza electromotriz en la ley de Faraday-Henry, en lugar de la intensidad de corriente, resalta una característica de la inducción, que fue la que vimos en un inicio, donde su capacidad para sustituir a un generador, es decir, para producir los mismos efectos que este en un circuito eléctrico. Por su parte, el signo negativo recoge el hecho observado experimentalmente por Faraday y Henry de que aumentos y disminuciones de flujo magnético producen corrientes inducidas de sentidos opuestos. Aquí se puede observar en la imagen cómo el flujo aumenta y cómo este disminuye. Cabe agregar, si no hay variación con el tiempo del flujo magnético que atraviesa un circuito, el fenómeno de la inducción electromagnética no se va a presentar. Tal circunstancia explica los fracasos de aquellos físicos contemporáneos de Faraday que pretendieron conseguir corrientes inducidas en situaciones estáticas o de reposo del circuito respecto del imán o viceversa. Continuamos con la definición del sentido de las corrientes inducidas. Lenz, un físico alemán que investigó el electromagnetismo en Rusia al mismo tiempo que Faraday y Henry, propuso la siguiente explicación del sentido de circulación de las corrientes inducidas que se conoce como ley de Lenz. Las corrientes que se inducen en un circuito se producen en un sentido tal que con sus efectos magnéticos tienden a oponerse a la causa que las originó. Solo manteniendo el movimiento relativo entre espira e imán persistirán las corrientes inducidas, de modo que si se detiene el proceso de acercamiento o bien de separación, van a cesar aquellas. Por lo tanto, la fuerza magnética entre el imán y la espira desaparecería totalmente. Aquí se puede observar una imagen donde se pueden ver los fenómenos que estamos comentando. En sí, los fenómenos de inducción electromagnética es el trabajo realizado en contra de las fuerzas magnéticas que aparecen entre la espira e imán, el que suministra la energía necesaria para mantener la corriente inducida. Si no hay desplazamiento, el trabajo es nulo, no se va a transferir energía al sistema y las corrientes inducidas no van a poder aparecer. Análogamente, si éstas no se opusieran a la acción magnética del imán, no habría trabajo exterior, ni por tanto cesión de energía al sistema. Continuamos con el cálculo de la FEM inducida. Muy bien, si en lugar de una espira de superficie S tenemos una bobina o devanado o solenoide, no hay que olvidar que deberemos multiplicar por el número de espiras, pues el campo magnético generado
será tanto más intenso cuanto mayor sea el número de espiras. Muy bien, continuamos. Para determinar la FM, deberemos calcular tanto el flujo inicial como el final, aplicando la relación, como se puede ver en la imagen. Aquí viene la fórmula y a continuación hallaremos la fuerza electromotriz inducida, aplicando la siguiente fórmula. En sí, las siglas FEM significa la fuerza electromotriz. Continuamos con la definición de magnetismo, la cual esta es la interacción de cargas eléctricas en movimiento. Una aguja de brújula que se alinea con el magnetismo de la Tierra es un ejemplo claro de esta interacción, como se puede observar en la imagen. Y cabe agregar que cada electrón es por su naturaleza un pequeño imán. Ordinariamente, innumerables electrones de un material están orientados aleatoriamente en diferentes direcciones, pero en un imán casi todos los electrones tienden a orientarse en la misma dirección, creando una fuerza magnética grande o pequeña, dependiendo del número de electrones que estén orientados. Muy bien, además del campo magnético intrínseco del electrón, algunas veces hay que contar también con el campo magnético, debido al movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo. Este efecto es análogo al campo generado por una corriente eléctrica que circula por una bobina. De nuevo, en general el movimiento de los electrones no da lugar a un campo magnético en el material, pero en ciertas condiciones los movimientos pueden alinearse y producir un campo magnético total medible. Como se puede observar en la imagen, está el campo magnético externo aplicado, el campo magnético inducido y una nube electrónica. Continuamos con las etapas en las que surge la fuerza eléctrica y magnética. En la fuerza eléctrica están dos etapas. La primera, una carga que crea un campo eléctrico en el espacio que la rodea. La segunda, una segunda carga que responde a este campo. En la fuerza magnética de igual manera hay dos etapas. Una carga en movimiento o un conjunto de cargas en movimiento originan un campo magnético. Una segunda corriente o carga en movimiento responde a este campo magnético y de este modo experimenta una fuerza magnética. Cabe agregar que los fenómenos magnéticos se observaron por vez primera al menos hace 2500 años en fragmentos de mineral de hierro magnetizado cerca de la antigua ciudad de Magnesia. Estos fragmentos eran ejemplos de los que ahora conocemos como imanes permanentes. Cuando la barra se magnetiza y lo ponemos a flotar sobre agua o se suspende de su centro mediante un cordel, tiende a alinearse en dirección ya sea norte o sur. Continuamos con la atracción y repulsión en imágenes. Este es un principio básico de la física general, donde un objeto que contiene hierro pero no está magnetizado o imantado, es decir, no muestra tendencia a apuntar hacia el norte o el sur, es atraído por cualquiera de los polos de un imán permanente. Un imán de barra origina un campo magnético en el espacio que lo rodea, como se puede observar en la imagen. La imagen A y B, dos imanes de barra se atraen cuando dos polos opuestos, tanto N y S o S y N, están próximos uno al otro. Sin embargo, las figuras S y D, los imanes de la barra se repelen cuando dos polos iguales, ya sea N y N o S y S, están cerca uno del otro. Continuamos con el campo magnético terrestre. Este es un fenómeno natural originado por los movimientos de metales líquidos en el núcleo del planeta, y está presente en la Tierra y en otros cuerpos celestes como el Sol. El eje magnético de la Tierra no es del todo paralelo a su eje geográfico. Por esto, una lectura de brújula se desvía un poco del norte geográfico.
Esta desviación, que varía con la ubicación, se conoce como declinación magnética o variación magnética. En sí, el campo de la Tierra varía en el curso de las eras geológicas, es lo que se denomina variación secular, según se ha comprobado por análisis de los estratos al considerar que los átomos de hierro contenidos tienden a alinearse con el campo magnético terrestre. Continuamos con el concepto de polos magnéticos. Estos pueden parecer similar al de cargas eléctricas. Sin embargo, esto no es así, ya que los polos norte y sur parecerían análogos a la carga positiva y negativa, pero esta analógica puede ser engañosa, en tanto que existen cargas positivas y negativas. No hay indicios experimentales de que exista un polo magnético individual aislado. Los polos siempre van a aparecer en pares. Si se rompen en dos una barra magnética, cada extremo roto se va a convertir en un polo, como se puede observar en la imagen. Es una barra con N y S, norte-sur se separa y ambas barras que se crearon después de la misma se hacen los polos correspondientes. Continuamos con la trayectoria de las cargas en movimiento dentro de un campo magnético. Albert Einstein en 1905 explicó este fenómeno en la teoría espacial de la relatividad, en donde demostró que el campo magnético es una consecuencia relativista del campo eléctrico. En un imán el campo magnético es producido por los electrones que se mueven alrededor del núcleo atómico. También tiene movimiento rotacional alrededor del eje. Esto también es una corriente eléctrica o bien carga en movimiento, por lo que también produce un campo magnético. Bueno, ahora que sabemos que las fuerzas magnéticas entre dos cuerpos se deben fundamentalmente a interacciones entre los electrones en movimiento de los átomos de los cuerpos. En el interior de un cuerpo magnetizado como un imán permanente existe un movimiento coordinado de ciertos electrones atómicos. En un cuerpo no magnetizado, estos movimientos no son coordinados. Continuamos con las fuerzas magnéticas entre corrientes. Una corriente eléctrica es un conjunto de cargas en movimiento, conocida ya la fuerza que el campo B ejerce sobre una única carga. Calculamos ahora la fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente. Como se puede ver en la imagen, imaginemos un conductor rectilíneo de sección A por el que circula una corriente eléctrica 1. La fuerza a la que se ve sometido cuando se encuentra en un campo B uniforme será la suma de la fuerza sobre todas las cargas. Si N es el número de cargas que por unidad de volumen y V la velocidad de desplazamiento de estas, el número de cargas en un elemento de volumen de longitud 1 o I es, como se puede ver en la imagen, el número de cargas en el volumen V es NV igual a NI por A, por lo que la fuerza total se calculará multiplicando el número de cargas por la fuerza ejercida sobre cada una de ellas. Definimos el vector I como un vector de módulo de longitud del conductor y dirección y sentido, el que indica la intensidad de corriente. Recordando la expresión de la intensidad, I podemos escribir la fuerza como F igual a I vector de I por vector de B. Por las propiedades del producto vectorial se deduce que cuando el campo B es paralelo al conductor, la fuerza magnética ejercida
sobre el conductor es totalmente nula. Continuamos con la formulación de ley de fuerza magnética en función de la corriente. Se puede observar cómo la fuerza magnética F sobre un segmento de alambre de largo L puede expresarse así. Fórmula corriente I. Ahí se pueden ver donde N es igual a densidad de cargas, Q es igual a NQ volumen, NQ a L. Y se puede ver la fórmula general. Continuamos con la fuerza magnética generadora de torque sobre espira. El efecto de torque, y se puede ver el motor eléctrico. El torque es igual a T igual a F por brazo igual a ILRB. Seno de A es igual a MB seno de A. El momento magnético de espira es igual a M es igual a ILR es igual a corriente por área. La fuerza magnética genera el toque que hace funcionar los motores eléctricos. Continuamos. Continuamos con el efecto Hall, que es la aparición de un voltaje transversal a la corriente en un conductor situado en un campo magnético perpendicular a la corriente. El signo del voltaje nos permite determinar el signo de las cargas que son portadoras de la corriente. Si la corriente es de carga más, el potencial de C es mayor que el de A. Si la corriente es de cargas negativas, el potencial de C es menor que el de A. Continuamos con las leyes del electromagnetismo. En sí, el flujo magnético total a través de la superficie es la suma de las contribuciones de los elementos de área individuales. Aquí se puede ver la fórmula que es del flujo magnético a través de una superficie. El flujo magnético es una cantidad escalar. En el caso especial en el que V es uniforme en toda la extensión de una superficie plana de área A, V1 y θ son los mismos en todos los puntos de la superficie. Si V resulta ser perpendicular a la superficie, en tal caso coseno de θ igual a 1 y la ecuación se reduce a θB igual a BA, la unidad psi de flujo magnético es igual a la unidad de campo magnético multiplicada por la unidad del área 1m2. Esta unidad se llama Weber. Ahorita definiremos la ley de Gauss, de la cual nos habla del flujo magnético a través de una superficie del mismo modo como definimos el flujo eléctrico. Cualquier superficie se puede dividir en elementos de área de A. Con respecto a cada elemento se determina B. La componente de B normal a la superficie en la posición de ese elemento. Continuamos con las leyes de electromagnetismo. Además, 1T es igual a 1N sobre A por M. Por esto, 1 Weber es igual a 1T por M2 es igual a 1N por M entre A. En la ley de Gauss, el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga total encerrada por la superficie. El flujo magnético a través de un elemento de área de A se define como la fórmula que podemos ver en pantalla y se concluye que el flujo magnético total a través de una superficie cerrada siempre es cero. Continuamos con la ley de Ampere. Las interacciones eléctricas y magnéticas pueden considerarse como manifestaciones de las interacciones electromagnéticas, aunque ambas están asociadas con la propiedad de las partículas que conocemos como carga. La interacción magnética solo se manifiesta cuando las cargas están en movimiento. Por lo tanto, cuando por un conductor circula
una corriente eléctrica, esta creará un campo magnético en el exterior, mientras que el campo eléctrico en el exterior será prácticamente nulo al ser el conductor electromagnéticamente neutro, ya que tiene tantas cargas positivas, protones, como negativas, que son electrones. Por la dirección de las líneas de campo y la magnitud del campo por su densidad, existen sin embargo dos importantes diferencias entre líneas del campo eléctrico y líneas del campo magnético. La primera está relacionada con la dirección de la fuerza que el campo ejerce sobre la dirección del campo eléctrico y por lo tanto la correspondiente a las líneas de campo eléctrico. Sin embargo, la fuerza magnética que actúa sobre una carga móvil es perpendicular al campo magnético y por lo tanto las líneas del campo magnético no poseen la dirección de la fuerza magnética sobre la carga móvil. Aquí se puede observar cómo se está aplicando la ley de Ampere, tanto con las líneas del campo magnético y cómo estas pasan. Continuamos. La inductancia magnética. Podemos formular la siguiente ecuación: vector de F es igual a I, vector de I por B, vector B. Fuerza magnética sobre un segmento recto de alambre. El campo magnético B, originada por una carga Q que se desplaza con velocidad, depende de la distancia R desde el punto de fuente, la ubicación Q, al punto de campo, donde se mide B. El campo B es perpendicular a B y a R, el vector unitario dirigido del punto de fuente al punto de campo. El principio de sobreposición de campos magnéticos establece que el campo total B, generado por varias cargas en movimiento, es la suma vectorial de los campos creados por las cargas individuales. En sí, las fuerzas magnéticas sobre las cargas en movimiento del inductor del interior del conductor se transmiten al material del conductor y el conductor en conjunto experimenta una fuerza distribuida a todo lo largo de él. Se puede observar en la primera imagen la magnitud del campo magnético a una distancia R desde un conductor recto y largo que transporta una corriente I es inversamente proporcional a R. Las líneas de campo magnético son círculos coaxiales con el alambre y sus direcciones están dadas por la regla de la mano derecha. La segunda imagen están dos conductores paralelos largos que transportan corriente, se atraen si las corrientes están en la misma dirección y se repelen si las corrientes tienen direcciones contrarias. La fuerza magnética por unidad de longitud entre los conductores depende de sus corrientes y de su separación R. En la tercera imagen está la ley de Biot y Savart. Permite calcular el campo magnético generado a lo largo del eje de una espira conductora de radio que transporta una corriente I. El campo depende de la distancia R a lo largo del eje, desde el centro de la espira hasta el punto del campo. Si hay n espiras, el campo se multiplica por n en el centro de la espira, x igual a 0. La ley de Ampere establece que la integral de la línea de B alrededor de cualquier trayecto cerrado es igual al producto de I por la corriente neta a través del área encerrada por el trayecto. El sentido positivo de la corriente se establece por medio de una regla de la mano derecha. Continuamos con la energía asociada con un campo magnético. En sí, la energía necesaria para crear un campo magnético puede calcularse en dos formas: en función de las corrientes en las espiras de alambre o como una integral de la densidad de energía sobre el campo entero. Si no se registran pérdidas como las debidas a histeresis, la energía utilizada para crear el campo se ha apagado, de modo que representa la energía de él. En las espiras dan corrientes en el vacío. Siempre es posible calcular la fuerza magnética, pero a veces es difícil.
Podría ser más sencillo el método basado en la energía utilizada en tal caso. En particular, si hay materiales magnéticos, puede calcularse mediante fórmulas basadas de conversión de la energía en el campo magnético. En sí, la potencia de las pérdidas por histéresis es proporcionada a la superficie de la espiral de las histéresis y a las frecuencias. Continuamos. Densidad de energía magnética. La densidad de energía representa la cantidad de energía acumulada en un sistema dado o en una región del espacio, por unidad de volumen en un punto. El concepto de unidad de energía se utiliza abundantemente en relatividad general y en cosmología, pues interviene implícitamente en las ecuaciones que determinan el campo gravitacional, que son las ecuaciones de Einstein, y está igualmente presente en la mecánica de medios continuos y en el campo del electromagnetismo. Continuamos con la densidad de energía magnética. Por simplicidad, considere un solenoide cuya inductancia está dada por la ecuación L igual a πON2A entre I. El campo magnético de un solenoide se obtiene de la fórmula que podemos ver en pantalla, ya que al es el volumen del solenoide. La energía almacenada por unidad de volumen en un campo magnético está dada por igualmente la fórmula que podemos ver en pantalla, y esta sería la fórmula de densidad de energía magnética. Y bueno, de mi parte sí sería todo. Espero que haya sido una representación del electromagnetismo, haya sido para un conocimiento continuo y sobre todo haya sido de su agrado. De mi parte ha sido todo. Que tengan un buen día.